Entonces, seguimos analizando la palabra de Dios, es algo muy importante. Eh, Hay otro texto del mismo escritor, de Juan, en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versos 7 al 11. Eh, no olvidemos el tema, advertidos estamos, hay de nosotros si nos engañamos. Esa es una advertencia. Los apóstoles advirtieron contra los falsos profetas. Recordemos que un falso profeta es una persona que anuncia cosas que Dios nunca ha dicho. Falsos profetas. Eh, Dice, verso 1, porque muchos engañadores han surgido en el mundo, los que no reconocen que Jesucristo vino en carne. Este es un engañador y un falso ungido. Vamos por un buen camino, un falso ungido. Porque de esto también advirtió el Mesías. Mateo 24, y ya lo vamos a analizar. Engañador y un falso ungido, tengan cuidado de sí mismos. Tengan cuidado de sí mismos. Palabras muy importantes. Para que no pierdan lo que han logrado, sino que reciban recompensa completa. Todo el que cometa transgresión y no permanezca en la doctrina de Cristo, Dios no está en él. Pero el que permanezca en la doctrina de él, en este está el Padre y el Hijo. Ahí no dice la Trinidad, dice el Padre y el Hijo. Bueno, si alguno llega a ustedes y no trae esta doctrina, no le reciban en casa, ni le digan bienvenido. Porque el que le dice bienvenido es participante de sus malas obras. Imagínense lo que advierte Juan. Es importante lo que advierte Juan. Que si nosotros nos identificamos con un personaje de estos, que dicen ser ungidos, que dicen ser profeta, pero que traen malas enseñanzas, e incluso niegan que Jesucristo ha venido en carne, y de eso hay muchas religiones. Hay muchas religiones de esas que enseñan eso. Porque la palabra venir no solamente decir Él se manifestó en carne, como enseñan los unitarios, que ellos dicen que Él se manifestó en carne. La palabra manifestar es hacerse aparente. O sea que si alguien me dice a mí, Dios se manifestó en carne, me está diciendo Él se hizo aparente, negando la encarnación del Mesías. Y son palabras que uno tiene que aprender a analizar. Porque no podemos andar como loros repitiendo lo que otro dijo. Tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios. Imagínense, alguien viene y me dice, mira, Dios se manifestó en carne. Se manifestó en carne, se hizo aparente entonces. A mí la Biblia me dice que el verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Eso es lo que me dice la Escritura. Entonces, yo busqué en el diccionario Strong la palabra vino en carne. La palabra vino en carne. Y le corresponde a la G 2064. Erjomai. Voz media de un verbo primario usado solo en tiempos presentes e imperfectos, los demás siendo suplidos por un parecido, voz media. Dice que, de que otra manera, dice venir, oír. Esto es algo muy importante analizar, venir, oír. En una gran variedad de aplicaciones, literalmente o figurativamente. Literalmente, figurativamente. Acercar, arribar, entrar, ir, llegar, pasar, redundar, salir, sobrevenir, venidero, venir. Esa palabra, venir, tiene un amplio significado. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, el tal es el espíritu del engañador. En otras versiones dice el espíritu del anticristo.
Es algo muy importante analizar estas palabras. Porque cuando nuestro Señor viene a la tierra, Él toma un cuerpo de carne, lo que le llamamos encarnizar, o encarnizó, o se hizo carne. No se encarnó. Hay que aprender, no, hay una palabra que utilizan bastante. Sí se encarnó. Lo que pasa es que hay una palabra que utilizan bastante en el mundo y a veces trae confusión. Esa palabra, la famosa reencarnación. Entonces no hay que confundir encarnó con reencarnó. No hay que confundir eso. Porque esa doctrina de la reencarnación, es que usted muere, según esa doctrina falsa de la reencarnación, usted muere y allá con el tiempo nace una persona y su espíritu se mete en esa persona. Esa es una doctrina falsa, porque esa doctrina lleva la inmortalidad del alma y la famosa reencarnación, que eso no es bíblico. Pero la encarnación sí es bíblico, porque Jesús se hizo carne. O sea, Él se hizo carne. Dice, aquel verbo fue hecho carne, o sea, que vino en carne. Por eso Juan dice, lo que oímos desde el principio, que era la palabra, esa palabra que allá en el tabernáculo se le daba a Moisés, Moisés se la transmitía a otro de sus hombres que estaban con él, y aquel se lo repetía al pueblo. Esa palabra se hizo carne. En toda la ley y los profetas se había anunciado de la venida del Mesías. En toda la ley y los profetas se había anunciado la venida del Mesías. Por eso llegó un momento en que Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley o a abrogar la ley, dice la versión Reina Valera. En otras versiones dice, yo no he venido a anular la ley o a eliminar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque es que la ley y los profetas de él anunciaban. Y cuando él viene a cumplir esa palabra. Y él se encarnó.